Muy buenos días, queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo. El día de hoy vamos a modificar un poco nuestra acostumbrada disertación sobre la palabra de Dios. Normalmente lo que hacemos es tomar mano o echar mano de algunos versículos bíblicos para sustentar una enseñanza, para sustentar un planteamiento que afecte o impacte directamente nuestra existencia, nuestra vida. Más el día de hoy no procederemos de esta manera, sino por el contrario, haremos una lectura bíblica de algo que impactó realmente mi noche anterior, que de alguna manera generó ese impacto que buscamos tener. Y fundamentado en ello, procederemos a hacer una reflexión. Y esto se suscita porque de alguna manera responde a la pregunta que todos o muchos o algunos de los mortales nos hacemos con frecuencia. Y es allí, precisamente allí, cuando cae el palo y mata al hombre. Todos hablamos y disertamos sobre una nueva vida en Cristo. Todos hablamos y decimos, sí, hay que cambiar y hay que modificar y vamos a nacer de nuevo y ahora sí, entonces me voy a comprometer y todo esto. Y surge esta pregunta de la que hablábamos hace unos instantes. Ajá, y a todas estas, ¿cómo le hago? Y entonces llega ese silencio incómodo porque nadie tiene respuesta. Y las pocas respuestas que surgen son respuestas realmente mediocres, torpes, poquitas, teológicamente hablando. No, es que hay que ponerle fe. Sí, eso es cierto, pero no es la totalidad. Y menos con esa fe que nosotros acostumbramos a manejar. Una fe bastante incipiente, si me permiten la observación, una fe bastante pobre, una fe bastante débil, una fe con una cantidad de peros, y hágame el favor. Sí, pero hay que ponerle voluntad, hay que ponerle fuerza. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos por ahí, el versículo bíblico que no está en la Biblia. No, yo creo que si el tema de voluntad fuera, vamos, peor ahora que antes. Y como les decía ayer, eh, en un momento de charla, en uno de esos tinticos con el Señor, llega esta respuesta que esperábamos y que, como les decía, es ahí cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Cómo le hago para ser esa nueva criatura en Cristo? Así que nuestra reunión de hoy estará enfocada a eso. Por eso no hay un o unos versículos que nos den sustento, sino toda una lectura bíblica que ya entraremos a disertar. Antes, por supuesto, de dar respuesta a esta pregunta tan particular y ardua que nos hacemos, yo creo que es necesario y fundamental reconocer ante el Padre que tenemos motivos infinitos para estar agradecidos con Él, que tenemos una carga pesada sobre nuestros hombros en virtud del pecado, en virtud de la falla, en virtud de la torpeza, de la terquedad, de la obstinación de nuestro pensamiento.
que tenemos el pecado aún acechándonos y que en ocasiones nos acercamos a él y nos dejamos seducir, nos dejamos agobiar y acosar por ese pecado. Recordemos cada situación de pecado cometida en los días pasados, en las horas pasadas, y presentémosla ante el Señor. Pero no nos limitemos a esa presentación que reconoce la falta, sino presentémonos al Padre con arrepentimiento por haberlo hecho. Porque consciente y deliberadamente elegimos el pecado a la vida. Señor, perdónanos y ten misericordia de todos nosotros. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Por favor, guíanos, oriéntanos, ministranos. Graba, Señor, en nuestros corazones tu palabra, tu ley. Graba, Señor, en nuestra mente tus mandatos, tus ordenanzas. Recuérdanos, Señor, que tú nos has recuperado, tú nos has salvado. Tú, Señor, nos guías a través de tu Santo Espíritu. Demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, nos ha permitido y nos ha otorgado, por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados, por todos esos bienes materiales, por la salud, el bienestar. Presentémonos en acción de gracias. Presentemos ante el Señor nuestras faltas en arrepentimiento, en compromiso. Presentémonos ante el Señor con nuestras peticiones. No porque Él no las conozca, puesto que Dios conoce todo aquello que necesitamos antes de que se le pida, sino porque cuando le suplicamos y le pedimos al Señor, estamos reconociendo que es Él nuestro dador, nuestro Señor, que dependemos de Él para nuestra vida. Y Señor, sea nuestro clamor en el nombre de Jesucristo, tu unigénito, nuestro hermano mayor. Amén. Perdón. Les invito a que vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a recibir alimento espiritual. Vamos, por favor, a la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, al capítulo 4 y al versículo 17 y siguientes. Recordemos, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Allí vamos a encontrar la respuesta de cómo le hago para vivir esta nueva vida en Cristo. Y vamos a tener de allí unos corolarios, unas conclusiones muy buenas, muy interesantes, que nos permitirán, como siempre lo hemos dicho, revisarnos y ver si estamos haciendo lo que corresponde. Doy inicio del texto de la epístola de Pablo a los Efesios, al capítulo 4, al versículo 17 y siguientes, de la versión, esto es Reina Valera, revisión 1960. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Paréntesis. Hemos explicado varias veces dónde empieza todo. Cómo surge un pensamiento, cómo surge una idea, cómo surge todo acá en la mente. Cierro el paréntesis. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí empezamos a encontrar una clave. Y es la segunda clave que encontramos. La primera es vigile celosamente lo que está entrando en su mente. Ah, es que yo no controlo la mente. Claro que usted la controla. Por supuesto que usted la controla. ¿O es que acaso no hemos estudiado en múltiples ocasiones? ¿O es que acaso la Biblia no dice si hay algo bueno, decoroso, honrado? Algo de buen nombre en esto pensar. Claro que usted elige. No venga con esa disculpa. A otro perro con ese hueso. Usted sí elige qué piensa. Usted escoge qué, cómo y cuándo piensa. Y la segunda clave que nos hemos leído, se nos ha dado hasta ahora a través de la palabra, es simple. Conozca a Jesucristo, conozca las enseñanzas que en Jesucristo se le han dado. En otras palabras, yo me atrevería a pensar, escudriñe, estudie y coma Biblia para que conozca quién es su Dios. Clave número 1, controle esos pensamientos. Clave número 2, estudie la palabra de Dios para que conozca a Dios. Continúo con la lectura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Paréntesis, recordemos Juan 8:32, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. 5 columnas de la verdad. Dios es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra es verdad y la ley es verdad. Cierro paréntesis. Por lo cual, o sea, de esta manera, así las cosas, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí queda ampliamente descrita clave número 3. Recordemos clave número 1, sus pensamientos. Clave número 2, conozca a Dios, estudie y escudriñe la palabra. Clave número 3, cuide su boca. ¿Usted qué está diciendo? ¿Usted qué está hablando? ¿Usted
cómo se está expresando, usted cómo se está comunicando. Y allí yo me atrevería a decir que allí no cae el palo y mata al hombre. Yo ahí me atrevería a decir vergonzosamente, y lo confieso, ahí es cuando me cae el palo encima y me estripa por tantas cosas. Recordemos que cuando uno se pone en la labor de evangelizar, el primer evangelizado es uno. Gloria a Dios. Continúo con la lectura. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que es absolutamente clara cuál es la respuesta que buscábamos. ¿Cómo le hago para empezar a vivir como hijos de Dios? Allí hay tres claves, hay tres señales. No como mucha gente dice, tres acertijos, es que la Biblia hay que interpretarla. No, es que eso es para los curas, eso es para los pastores, ¿yo qué voy a entender? Yo me pongo a leer la Biblia y me duermo. Es que usted no lee la Biblia, usted la estudia. Es que ese idioma tan raro en el que habla la Biblia, clarito, sin adornos, sin anestesia. Y les digo la verdad, a título personal, duele. Duele cuando la palabra lo confronta a uno. Duele cuando la palabra le dice a uno, vea, son tres cosas muy sencillas, cuide lo que está entrando en su mente y usted es feliz pensando basura. Cuide lo que estudie la palabra de Dios y usted se conforma con una prédica en YouTube o con un devocional diario. Y tercero, cuide lo que sale de su boca. Y usted habla no de manera muy decorosa con los demás. Y hay otras arandelitas allí, pequeñitas, que parecieran pasar desapercibidas. Se las voy a recordar. Va a doler. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A duro para nosotros los antioqueños. A duro para aquellos que nos ufanamos del buen sentido del humor. A duro para aquellos que creemos estar haciendo y no hacemos. Esta es de manera breve, sustanciosa, pero la forma amorosa en que el Padre nos dice, ahí están las claves. Ahí está esa respuesta que tan mediocremente hasta ahora le han respondido y usted se ha respondido. Ahí está, simple, sencillo, claro, contundente, elocuente. Acabamos de leer
epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Allí termina el capítulo 4. Allí inicia el capítulo 5 e inicia con una frase que más que una frase es una conclusión de todo lo que acabamos de leer. Inicia el capítulo 5, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, de una manera dolorosa. O sea, ya que le metí el puñal, ahora sí lo vamos a entender por abajo. Dice, sed pues, o sea, ya que conoce, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mis muy queridos, muy amados, el Señor les guarde, les ministre, les fortalezca. Que el Señor tenga misericordia de mí y de cada uno de ustedes. Que el Señor nos guíe por su senda. Que el Señor nos permita controlar lo que entra en nuestra mente, enamorarnos y estudiar vehementemente la palabra de Dios. Y más aún que el Señor nos permita controlar nuestra boca, nuestra lengua y todo mensaje que sale de ella. Padre, guíanos. Gracias por este tiempo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Aquí oramos. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. El Señor les guarde.